Hoy nos toca hacer un pequeño taller, más que, bueno, en realidad es pequeño porque son varias imágenes, pero vamos a hacer un taller relacionado con el manejo avanzado de heridas y principalmente las coberturas o los apósitos, ese es el nombre elegante de los apósitos, para que ustedes los conozcan, sepan para qué sirve cada uno, cuándo los tienen que usar y todo lo demás. Al final de la clase los voy a invitar a usar la aplicación nueva que me imagino que ya todos entraron, ya voy a revisar para ver cuánto fue lo que aprendieron de este taller, ¿ya? Entonces yo me voy a esconder para empezar con la presentación. De alguna manera ustedes en fundamentos ya vieron algo en relación a curación, a asepsia, antisepsia, eso lo vieron creo que en, no sé si en fundamentos, pero en alguna de las asignaturas tienen que haberlo visto. Y lo primero que tenemos que tener presente es que hay algunas heridas que son insidiosas, ¿no es cierto?, que generalmente demoran mucho en resolverse o que simplemente no responden a los tratamientos habituales, ¿ya? ¿Cuáles serían los tratamientos habituales? La gasa, el apósito, ¿no es cierto?, y el suero fisiológico, que sería lo que usamos en una curación simple. Por lo tanto, vamos a hablar de la curación avanzada. Recordemos que, por definición, una herida es una lesión que se produce en el cuerpo, puede producirse por múltiples razones y dependiendo de la gravedad, puede llegar a ser necesaria atención médica e incluso necesitar procedimientos más complejos que una curación avanzada. Recordemos algunas cosas básicas en relación a los apósitos o coberturas que yo les decía que era el nombre como elegante, ¿no es cierto? Vamos a tener que el apósito es una cobertura limpia y estéril aplicada directamente sobre el tejido cutáneo dañado o enfermo y que tiene distintas funciones, como por ejemplo absorber secreciones, proteger del trauma, administrar medicamentos, mantener la herida limpia e hidratada y controlar el sangrado. Y aquí voy a sacar mi puntero mágico. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí vemos claramente que se están usando dos tipos de apósitos y se habla de un apósito primario, que es el que va en directo contacto con la herida, y un apósito secundario, que es el que permite de alguna manera fijar el apósito primario en su lugar para que no se nos mueva y no se nos produzca más daño. Las acciones de los apósitos van a tener distintas acciones y ustedes también van a requerir distintos apósitos para distintas cosas. La primera, y aquí voy a aumentar esto para que veamos la imagen. La primera tiene que ver con la modulación fisiológica de la humedad. ¿Ya? Ustedes saben que las heridas curan mejor en ambientes más húmedos que secos, porque si no ocurre esto, que es lo que están viendo acá, es una deshidratación, donde si ustedes se fijan, tenemos una piel que está como cuarteada, ¿no es cierto? Está totalmente casi momificada, dijera yo, ¿ya? Y finalmente, después, este es uno de los extremos, ¿no es cierto? Cuando tenemos una herida que está mucho en contacto con el ambiente y no se cubre para evitar la deshidratación por evaporación, ¿ya? Pero también tenemos el otro extremo, que es este otro, cuando los apósitos son más bien oclusivos, no semipermeables, sino que no dejan pasar la humedad hacia afuera y se produce esto que ustedes ven acá, que es el talón blanquecino de un pie que está totalmente macerado, ¿ya? Por lo tanto, lo que está, digamos, el camino entre estos dos es una condición de la piel que es fisiológica, que es aquella donde se mantiene una cierta cantidad de humedad sin llegar a deshidratarse y sin llegar a macerarse, ¿ya? Algunos apósitos nos ayudan con esa función y nos permiten, ¿no es cierto?, de alguna manera ayudarnos a controlar esa humedad. También tenemos algunos apósitos que nos van a ayudar con la infección, ¿no es cierto? Y esa función que no es antimicrobiana, sino que nos ayudan a controlar la infección,
Está dada por la permeabilidad o semipermeabilidad de algunos apósitos, la frecuencia del cambio, ¿no es cierto? Mientras menos manipulación tenga una herida, va a ser mucho mejor. Puede haber algún apósito con alguna acción bactericida, no lo son todos, y nos va a permitir evitar el compromiso sistémico al evitar que la herida siga avanzando. Hay otros apósitos que también nos van a ayudar al desbridamiento, que en el fondo aquí ustedes lo ven claramente en la imagen, donde tenemos este tejido en la herida que es totalmente fibrinoso, ¿no es cierto?, duro, que no tiene ninguna función de cicatrización, y acá tenemos, ese es uno de los extremos, y este es el otro extremo que ya tenemos una escara propiamente tal, y si nosotros, dependiendo del apósito que ocupemos, nos va a permitir sacar todo este tejido fibrinoso o todo este tejido escarado, y vamos a poder fomentar o mejorar la capacidad de cicatrización de esa herida. Los apósitos, para que funcionen como nosotros queremos, con esas tres grandes funciones que yo les mostré, tienen que tener algunas condiciones para, digamos, poder escogerlo, ¿ya? Y acá yo les traigo algunas condiciones, y estas condiciones van a cambiar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos posterior a la evaluación de la herida. Y la primera es la que yo les explicaba, de mantener el ambiente húmedo fisiológico, ser una barrera protectora, ¿no es cierto?, entre el ambiente y el medio interno, permitir el intercambio gaseoso, o sea, tiene que haber una permeabilidad, ya sea de la humedad o del intercambio gaseoso, que ayude, ¿no es cierto?, con la termorregulación. No me sirve un apósito que permita que todo el calor escape, ¿ya? Recuerden que la piel cumple también esa función, por lo tanto, si perdemos la primera capa de la piel, lo más probable es que la termorregulación va a estar bastante deteriorada. Nos va a permitir también el control del exudado en algunas ocasiones, nos va a permitir la monitorización, sobre todo cuando los apósitos son transparentes. La aplicación tiene que ser bastante intuitiva, o sea, sabiendo qué es lo que hace el apósito, es la función que yo le voy a dar o para qué lo voy a usar. La remoción del apósito tiene que ser atraumática, o sea, que no produzca lesión ni dolor, ¿ya? Por lo tanto, ustedes, si se recuerdan, las heridas se tienen que manipular de la menor cantidad posible para evitar, ¿no es cierto?, producir mayor lesión y mantener ese tejido de reepitelización que se está produciendo. También tiene que ser costo efectivo, o sea, no sacamos nada con tener un apósito súper, ultra, mega tecnológico si es tiene un costo muy alto. Tiene que ser seguro de usar, tiene que además ser capaz de portar agentes terapéuticos en el sentido de poder aplicar ciertos medicamentos probablemente a través del apósito, y que venga en múltiples diseños y tamaños que nos permita adecuarlos a las heridas que nosotros necesitemos utilizar. De acuerdo a eso, el Ministerio de Salud clasificó los apósitos en 4 grandes grupos. El primero es el apósito de tipo pasivo, que tiene las grandes funciones de cubrir, rellenar y absorber el exudado, y son básicamente los que ustedes más conocen, ya los vamos a ver. Los interactivos, que tienen una función, o la gracia, si ustedes quieren, es que permiten controlar el microambiente de la herida. Están los bioactivos, que entregan o estimulan la entrega de agentes activos, ¿no es cierto? Ahí permite, por ejemplo, la administración de algún medicamento o algún agente que nos va a ayudar a la curación de esa herida, y los mixtos, que combinan las categorías anteriores. De acuerdo a eso, vamos a tener acá algunos ejemplos de los tipos de coberturas, y acá este código de color no es antojadizo, sino que es el mismo que aparece en la guía, por eso yo se los traje. Los apósitos pasivos, vamos a tener las gasas, que son las que ustedes más conocen, los apósitos tradicionales, y las espumas pasivas. Los interactivos, tenemos el TUL, que algunos de ustedes lo van a conocer como Yelonet o gasa parafinada, la espuma hidrofílica, el apósito interactivo transparente adhesivo y no adhesivo, ¿ya? Vamos a tener también los bioactivos como el hidrocoloide, el hidrogel y el alginato.
ya vamos a explicar cada uno de ellos, y los mixtos, que tienen algunos agentes antimicrobianos y están también los de absorbentes compuestos. Vamos a hacer un pequeño recuerdo. Esto de las etapas de las úlceras por presión y de las heridas en general están en un video que está disponible en el YouTube para fundamentos. Por lo tanto, si ustedes quieren volver a revisarlo, lo pueden volver a revisar. No es el objetivo de esta clase, pero básicamente vamos a tener las 4 etapas de las heridas o de las úlceras, donde tenemos la etapa 1, que es esta, ¿no es cierto? Vamos a agrandar esto para que ustedes puedan ir viendo la imagen. La etapa 1, que sería esa. La etapa 2, ¿ya? Que ya, si ustedes se fijan, acá hay solo un enrojecimiento, generalmente está indemne en la piel, todavía no hay rotura de la piel. En la etapa 2 ya es una cosa más grande, con la pérdida de la primera capa de la piel. La etapa 2 ya tenemos, ¿no es cierto?, una profundización de la herida, se pierde completamente la primera capa de la piel, se llega al músculo. Y la etapa 4, que generalmente se pierden todas las capas de la piel y puede llegar hasta el hueso, ¿ya? En la etapa 1, lo que nosotros necesitamos es cubrir y proteger esa lesión. En la etapa 2, lo que necesitamos es cubrir, proteger, hidratar, aislar y absorber, ¿ya? En la etapa 3, cubrir, proteger, hidratar, aislar, absorber, debridar, prevenir infección y promover la granulación. Y en la etapa 4 tenemos todas estas otras funciones que son cubrir, proteger, hidratar, aislar, absorber, desbridar, prevenir infección, promover la granulación y rellenar el espacio muerto. Todo esto, chiquillos, está en su guía clínica, que ya la tienen disponible en el aula virtual, por lo tanto, no me voy a detener mucho en esto. Ahora vamos a ver las coberturas con todos sus códigos de color, ¿no es cierto? Y con las funciones y las propiedades que tiene cada cobertura. Y vamos a partir por los apósitos pasivos, que si ustedes se recuerdan era esa P con negro. Y dentro de los apósitos pasivos, los exponentes que ustedes más conocen son las gasas y apósitos tradicionales, que son los que todos ustedes han conocido y que incluso están en los ¿cómo se llama esto? En las botiquines de todas sus casas. Y vamos a tener la gasa tejida, que es la primera, que ahí ustedes ven la foto, que tiene una estructura enhilasa, dice, o enhilado vertical y horizontales, o sea, es tejida, ¿ya? Generalmente son de algodón o sintéticas y mezcla de materiales. Hay estériles y no estériles. El volumen de absorción es totalmente limitado y se pega en la herida, como ustedes pueden ver ahí se está sacando con toda la costrita que se había formado y todo. Y está indicada en el debridamiento mecánico y el relleno de cavidades. O sea, cuando nosotros queremos sacar, por ejemplo, una escara, como lo que se está haciendo acá, le ponemos una gasita tejida y nos va a permitir retirar ese tejido desvitalizado de manera mecánica. Tenemos la gasa no tejida, que es la gasa más moderna que todos ustedes deben haber visto, los que trabajan sobre todo en clínicas, que ya son como porosas, ya es una tela, un tejido, digamos, o un material bastante particular. Está fabricada por prensado, puede ser de mezcla de materiales sintéticos, principalmente poliéster, rayón, poliéster y celulosa, que serían los dos tipos grandes, de poliéster más rayón y poliéster más celulosa. La capacidad absorbente es de nivel medio y no se pega en la herida. Ahí ustedes ven que se está retirando, ¿no es cierto? Y se mantiene el tejido granulatorio abajo y está indicada en heridas exudativas de escaso a moderada cuantía y la protección de la piel indemne y heridas superficiales. ¿Ya? Este es digamos, la cobertura que nosotros vamos a utilizar por elección, si ustedes quieren, cuando hay heridas de tipo superficiales y pequeñas. El apósito tradicional, que es el que todos ustedes deben haber conocido alguna vez, tiene una estructura interior de algodón y exterior de gasa tejida del mismo material. En los hospitales antiguos se fabricaban los apósitos, ¿ya? Y al tamaño, digamos, que era necesario.
no es para nada difícil fabricar apósitos, se necesita gasa, algodón y sería todo, una buena tijera. Se adhiere a los tejidos igual porque la cobertura es de gasa tejida generalmente y está indicada en la protección de heridas posquirúrgicas como apósito secundario, o sea que cubre el apósito primario y como apósito compresivo, ¿ya? La espuma pasiva, aquí tenemos distintos tipos y ustedes los deben haber conocido. Está la de poliuretano de densidad variable con o sin adhesivo, el Moltopren, que es el clásico que ustedes conocen y las que hacen costura también lo conocen, porque también se usa Moltopren en costura, pues es un material que es de bastante fácil adquisición porque no necesitamos comprarlo específicamente en una farmacia o en un centro, ¿no es cierto?, que vendan equipos médicos. Es no adhesivo, no estéril, baja oxigenación, tendencia a adherirse, es un insumo de calidad informal, o sea, se consigue en las ferreterías, como yo les explicaba. La espuma adhesiva, que tiene varios diseños y densidades, es confortable, porosa y es un insumo de calidad médica. Y ahí ustedes ven algunas aplicaciones, sobre todo existen unos protectores de talón que son de una marca que no voy a nombrar porque traté de borrar todas las marcas que tenían las fotos, pero algunas se me escaparon. Y la gracia de este en particular que yo les muestro acá es justamente que protege los talones, ¿ya? Y tiene una mallita ahí, un caladito, si ustedes quieren, que permite que la piel también respire. La espuma pasiva está indicada en heridas exudativas de moderado a abundante y en protección contra el roce y la fricción. De aquí tenemos un resumen de lo que yo les acabo de mostrar, de esta primera parte, y vamos a ver entonces que está la gasa tejida, la gasa no tejida, el apósito tradicional, que puede ser gasa tejida más algodón, gasa no tejida más algodón, el apósito especial, que es la gasa no tejida más celulosa, y ahí tienen distintas variaciones, y la espuma de poliuretano, y ahí están las indicaciones que tienen para cada uno, y el tiempo máximo de permanencia. Esto lo pueden encontrar, chiquillos, en la guía MinSal o también en esta página que les voy a dejar, al terminar el taller les voy a dejar esta página para que la puedan revisar, que es una de las fuentes que utilicé para realizar este PPT. Vamos con los apósitos interactivos, que son la I, vamos con el tool, y el tool o Yelonet o gasa parafinada, como ustedes quieran, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Lo conozcan o lo hayan escuchado. Tenemos que la gasa tejida, que es natural o sintética, más un petrolato, ya que no es nada más que como una crema que viene específicamente, es un derivado del petróleo, ya igual que la gran mayoría de las cremas que ustedes usan, aunque no lo crean. Es estéril, no es adhesivo, puede venir en distintas presentaciones, como en este caso que vienen en sobrecitos. Hay unos que vienen en unas latas grandes que se van cortando y ese es más complejo de usar, eso se usa en gran quemado. Algunos de estas mallitas con petrolato o gasa parafinada, como ustedes quieran llamar, tienen algunos componentes como centella asiática, que es un buen cicatrizante, el ácido fusídico, que evita, ¿no es cierto?, la infección en las heridas, los grandes quemados, la clorexidina o al 0,5%, que es cuando ustedes necesitan, por ejemplo, disminuir la cantidad de infección. Y la capacidad absorbente es baja y tiene tendencia a adherirse y a macerar. Es un apósito semioclusivo que generalmente se usa para proteger las quemaduras tipo A, los injertos cutáneos, las grietas del pezón en las mamás que amamantan y los pies diabéticos grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Ya? No infectado. Ojo con el NI, es no infectado. Se usa solo en heridas no infectadas. La espuma hidrofílica es un apósito no adherente al tejido a base de poliuretano, ¿no es cierto?, que atrae el agua y se utiliza para absorber fluidos de moderado a abundante cuantía.
Los encuentran disponibles en láminas y cojincillos. Esta es como sería una lámina y más o menos esta es la textura que tiene, ¿ya? Y está indicado en las heridas, las quemaduras, pie diabético con exudado de moderado a abundante, absorción de exudado alrededor de los drenajes y las heridas exudativas infectadas. Acuérdense siempre, chiquillos, de la textura del poliuretano, que es como la suela de las zapatillas. ¿Han tocado la suela de las zapatillas alguna vez, chicos? Exactamente, eso es poliuretano, tal cual. Sobre todo las zapatillas que son como de correr, que son como blanditas, y esa es la misma textura y es el mismo material. De hecho, está a lo mejor un poco más aireado, qué sé yo, pero básicamente es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces lo vamos a usar en heridas, quemaduras, pie diabético con exudado de moderado a abundante, absorción de exudado alrededor de drenajes, heridas exudativas o infectadas, ¿ya? La gracia de esto es que tiene muy baja proliferación microbiana si que ustedes lo usan en heridas infectadas. No nos sirve para disminuir la infección, pero sí nos sirve eventualmente para absorber el pus o la secreción de esa infección. Y ahí tienen la imagen, lo vamos a agrandar, de cómo se usa la espuma hidrofílica, ¿ya? Y es hidrofílica porque atrae el agua, como yo les decía, y viene en láminas con un marcadito, se fijan, como una mallita, que eso se corta al tamaño que uno necesite y se pone como apósito primario y como es no adhesivo, se va cubriendo con una venda gasa o puede ocuparse también con otro apósito transparente encima que lo mantenga en su lugar. Y ahí tienen otra aplicación y así viene digamos, el cuadradito o el tamaño, hay de distintos tamaños y ustedes lo pueden cortar para hacer calzar, ¿no es cierto?, con la herida y no desperdiciar material. Los apósitos transparentes, que también son interactivos, que ustedes también los deben conocer, tenemos dos tipos, los adhesivos y los no adhesivos. Y los adhesivos son los típicos Tegaderm o los típicos que se usan Opside, también hay otra marca, que se usan para las vías venosas. De hecho, este que están poniendo acá es de una vía venosa. Si ustedes se fijan, tiene acá, perdón, tiene aquí para poner la fecha y otras cosas que queda listo para marcar cuando ustedes instalan un catéter, ¿ya? El mecanismo de acción consiste en mantener un ambiente fisiológico húmedo en la herida al dejar pasar el vapor de agua, permitiendo la oxigenación e impidiendo el paso del agua, bacterias y virus. O sea, es semipermeable, ¿ya? Deja pasar hacia afuera la humedad, ¿no es cierto? O sea, el vapor de agua y deja pasar hacia adentro la oxigenación, pero impide que la herida se moje y impide el paso de bacterias y de virus. La transparencia del apósito tiene la gracia de que usted lo pone y va a poder observar cómo va cicatrizando esa pequeña herida que tiene ahí, ¿ya? Y este apósito dura varios días, por lo tanto no es necesario estarlo cambiando a cada rato. Es bastante dúctil, se amolda fácilmente a la superficie y pliegues, no requiere apósito secundario y permite que el paciente se moje en baño o ducha sin comprometer el sitio protegido. ¿Ya? Sobre todo para las heridas quirúrgicas limpias, no traumáticas, digamos, se usa para cubrir ese tipo de herida y se deja así tal cual, sin gasas, sin nada, para poder observar qué es lo que pasa con esa cicatrización. Están indicados en quemaduras tipo A, zonas donantes y receptoras de injertos, debridamiento autolítico también cuando queremos sacar una pequeña escarita o algo así, incisiones quirúrgicas, heridas tipo 1 y 2 con escaso exudado, apósito secundario, como yo les mostraba, también pueden servir de sostén para una gasita, por ejemplo, o alguna cosa, protección contra el roce y la fricción, protección de catéter central o periférico. Y esta ciencia de las coberturas de este tipo ha avanzado tanto que hay distintos tipos, moldes y qué sé yo, para el catéter, los tipos de catéteres que ustedes quieran utilizar.
Sigamos. Los no adhesivos vamos a tener aquí hay dos tipos, de nylon y de celulosa. Esto seguramente los que han trabajado con quemados lo deben haber visto, ¿no es cierto? Que es una laminita que se pone tal cual, se moja en suero fisiológico y se aplica directamente a la herida y queda como aparece acá, ¿ya? Queda de esa manera, se adhiere, se autoadhiere por el efecto del vidrio mojado. Ahí está claramente el efecto del vidrio mojado para cubrir la herida. Y en este caso vamos a hablar del de nylon, que es un apósito primario de contacto directo con la herida, formado por una membrana de nylon no adherente, que es porosa, hipoalergénica y no irritante. Su función primordial es proteger los tejidos de la granulación y la epitelización. O sea, lo que queremos es cubrir todo ese tejido nuevo que se está formando ahí, y para eso necesitamos una laminita que no se pegue, y sobre esa, si queremos, podemos poner una gasa, un apósito o cualquier otra cosa. Permite la toma de cultivos aeróbicos frotando el hisopo estéril y la aplicación de pomadas o soluciones sobre la superficie del apósito sin alterar su resultado. Como es inerte, ¿ya? Y es semiporoso, la gracia es que todo el exudato que hay aquí, si nosotros queremos aplicar una crema, por ejemplo, un spray antiséptico o algo, se puede hacer sin necesariamente sacar este apósito que tienen acá. Necesita un apósito secundario para su fijación, y si se pierde la humedad se puede adherir al tejido, ¿ya? Que en el fondo es lo que yo les digo, que se moja con suero fisiológico y se pone de nuevo. Y las indicaciones: quemaduras tipo A y AB, zonas donantes y receptoras de injerto de nuevo, lesiones dermatológicas especiales, heridas de cualquier tipo y pie diabético en cualquier grado sin infección. ¿Ya? Son muy pocos los apósitos que ustedes pueden utilizar en infección. Y aquí está el de celulosa, que es muy parecido a la gasa parafinada o al tul, con la diferencia es que esta es una mallita que es como, cuando ustedes la tocan, es como una gelatina, ¿ya? Es un apósito muy delgado, formado por una película microfibrilar de celulosa de 0,05 milímetros de espesor, y los espacios interfibrilares de la película ofrecen puntos de apoyo para la estructura de fibrina y otros elementos de sangre. O sea, lo que hace este apósito es, de alguna manera, darle el sostén, digamos, mecánico a toda el tejido nuevo que se está formando, y se integra naturalmente al organismo como un componente temporal que será eliminado cuando ocurra la reepitelización. O sea, esto se pone y no se saca más, porque el cuerpo solo lo va absorbiendo y se va eliminando de otra forma, ¿ya? Es estético, de fácil seguimiento en la evolución clínica, no necesita apósito secundario después de las primeras 24 horas de colocado, por lo que yo les decía que se va absorbiendo por el mismo tejido, que va granulando sobre la mallita microfibrilar. Por lo tanto, no necesitan un apósito secundario. Es bastante complejo de aplicar, no se puede utilizar en heridas exudativas ni infectadas o con riesgo de infección, ¿ya? Las indicaciones son quemaduras tipo A, las zonas donantes y receptoras de injerto, heridas o úlceras tipo 1 y tipo 2, sin infección. Y el resumen, vamos a agrandar de nuevo. Aquí estos son los apósitos interactivos. Tenemos el tul, las espumas hidrofílicas, el transparente activo, el transparente el transparente adhesivo, perdón, el transparente no adhesivo, y aquí están las composiciones, ¿no es cierto? Que dijimos que el tul era gasa tejida con un petrolato, con un antimicrobiano, con centella asiática. Pueden haber otras combinaciones más. Están las espumas de poliuretano, está el transparente adhesivo de poliuretano también, el transparente no adhesivo, que puede ser nylon o celulosa, y ahí están las indicaciones y el tiempo máximo, ¿no es cierto?, de utilización. Y el de celulosa, como yo les decía, si ustedes se fijan, dice favorece la cicatrización, y su tiempo de utilización es indefinido porque el cuerpo lo hace parte de él, ya lo absorbe y después se elimina de otra manera. Entonces,
Como yo les decía, estas tablitas que son bastante buenas para que ustedes las guarden, las usen, están en este link que yo se los voy a dejar al final. Vamos entonces ahora a revisar las coberturas bioactivas con la letra B en azul, y dentro de las primeras tenemos el hidrocoloide, donde vamos a tener que es un apósito autoadhesivo, semioclusivo u oclusivo que contiene partículas hidroactivas y absorbentes que proporcionan una absorción escasa a moderada, manteniendo una temperatura y humedad fisiológica en la superficie de la herida. Todos los que han ocupado este tipo de apósitos saben que cuando ustedes los abren y los sacan, vienen bastante sólidos, pero al contacto con la piel y se van haciendo más blanditos, y eso es porque tiene gelatina y pectina, ¿no es cierto?, que están impregnados en una carboximetilcelulosa, que es la que le da el tejido, digamos, de sostén y que le da la posibilidad de adherirse a la herida. El hidrocoloide tenemos de varios tipos. Vamos a ver el de carboximetilcelulosa, que es un polisacárido de alto peso molecular, en que en contacto con agua o exudado confiere un pH ácido a la solución y posee una alta capacidad absorbente y forma un gel viscoso, que era lo que yo les explicaba, ¿ya? O sea, cuando ustedes lo sacan está durito, pero cuando ustedes lo ponen a la herida y lo retiran después, se va a transformar en una cosa ligosa y media fea. No es que la herida esté fea, sino que es el apósito que está ejerciendo su acción y que produce ese gel viscoso. La gelatina, que ustedes saben que es una proteína animal que facilita la aglutinación y formación de matriz en los apósitos hidrocoloides, o sea, lo que le da un poco el sustento. Y la pectina, que es un gel de alto peso molecular y origen natural que posee propiedades absorbentes. Este apósito en particular que ustedes ven acá tiene la forma, si ustedes se fijan, de la parte sacra, ¿ya? Y que habitualmente se utiliza para esa zona. Y ahí está un poco la gracia de estos apósitos, donde permite que se absorba el líquido y esas moléculas de hidrocoloides se van agrandando, ¿ya? Y por eso que al final el apósito termina como más pesado como cuando uno lo puso, y de alguna forma proporcionan la barrera bacteriana, retienen la humedad fisiológica en la herida, son moldeables, adherentes y moderadamente absorbentes. Y son impermeables a bacterias, agua y otros contaminantes y favorece el desviamiento autolítico, es autoadhesivo flexible y fácil de aplicar y se puede usar bajo un vendaje compresivo. Ese es el hidrocoloide. Y aquí tenemos la forma de aplicación y aparece también la contraindicación. Y aquí hay que tener mucho ojo. Yo les vuelvo a insistir, son muy pocos los apósitos que se pueden utilizar con heridas infectadas directamente. Y este específicamente está contraindicado cuando la herida está infectada o con riesgo de infección y cuando hay exposición de músculos, tendones o huesos, porque estimula la formación de flora microbiana en esos tipos de tejido. Tampoco se puede usar en heridas con abundante exudado y puede producir hipergranulación por la acumulación de exudado en la herida en la última etapa de granulación. Y aquí es cuando yo les digo que el usar apósitos bioactivos no es llegar y ponerlos y olvidarse, sino que hay que estarlos controlando, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver un poco la función. Aquí está claramente, como yo les decía, que sale con una película como fea, se ve como un exudado, incluso debajo del mismo apósito se va viendo como un exudado, y eso es lo normal, eso es lo esperable. Si ustedes se fijan, la herida está completamente limpia y esa zona que es la que donde el apósito interactuó con la herida y formó esa película blanquecina media fea que mucha gente lo confunde con un pus y piensa que la herida está infectada y es solamente el apósito bioactivo que está funcionando. Las precauciones con el hidrocoloide, y es un poco lo que yo les recalco bastante, porque cuando los empiezan a usar se asustan mucho. El gel que produce al interactuar con la herida es de mal olor y da un aspecto de pus, lo que puede confundir a
que la herida esté infectada. ¿Ya? Ojo con eso porque es parte de la acción del hidrocoloide. Está indicado en quemaduras tipo A sin infección, en el pie diabético grado 0, 1 y 2 sin infección, proteger y favorecer la granulación y epitelización en heridas y úlceras tipo 1, 2 y 3 sin infección, protección de prominencias óseas del roce y la fricción, zonas donantes de injerto, dermatitis por radiación sin infección y desbridamiento autolítico en heridas tipo 2 y tipo 3. Y ahí tenemos dos tipos de hidrocoloides. Hay hidrocoloides gruesos y hay hidrocoloides finos, ¿ya? Y en este caso podemos ir mirando con más detención las láminas que yo les traje acá, y ahí tienen uno que está bastante grueso, que tiene encima además una cobertura de un apósito transparente, y ahí ustedes ven que se va formando ese tipo gel, ¿ya? Y aquí hay otro que se utiliza grueso también para la zona sacra. Aquí lo vemos en una herida operatoria que aparentemente está infectada, y si ustedes se fijan también tiene un apósito transparente encima. Y aquí tenemos varios ejemplos de uso, o en que, por ejemplo, acá está el antes y aquí está el después, y el después, ¿ya? Teníamos una herida con una costra seca, muy fea, le ponemos el apósito, esperamos, ¿no es cierto?, que haga su trabajo, se va empezando a formar esa cosa blanquecina debajo, queda de esta forma el apósito, o sea, la herida, después de la debridación autolítica, vean la diferencia entre esta y esta, ¿ya? Y finalmente se logra cicatrizar por segunda intención, y este es el resultado final con una lesión bastante más pequeña y bastante más limpia que como empezó. Los apósitos hidrocoloides finos, que cumplen más o menos la misma función, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, cómo se aplican en las heridas, sobre todo esta es una herida de un maléolo externo, ¿ya? Aquí tenemos otro que también nos permite, ¿no es cierto?, aplicarlo en distintos lugares, y tiene una capa de hidrocoloides fino y además tiene una cobertura de un apósito transparente, es como un todo en uno si ustedes quieren. Y aquí está la progresión de la herida. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión en la zona sacra, aplicamos el hidrocoloide, ya así se aplica, y así queda finalmente, y uno puede ir observando, ¿no es cierto?, cómo va esa herida evolucionando en el tiempo. Dentro también de las coberturas bioactivas tenemos el hidrogel, que es un apósito, digamos, se le llama apósito porque igual es una cobertura, que es un gel amorfo, que no tiene forma, no es adherente, y tiene, también puede ser una forma de una macroestructura tridimensional en forma de lámina. Aquí están las dos presentaciones que ustedes van a encontrar, el tubo de hidrogel, y tienen acá la lámina, que la pueden utilizar también, y que es como el mismo gel, pero en seco, digamos. Se pone esta lámina y se transforma en gel por acción de la temperatura del cuerpo. Los dos tienen polímeros espesantes y humectantes con alto contenido de agua que determinan un ambiente húmedo y fisiológico sobre el lecho de la herida. Y la formación hidratante y viscosa es una excelente alternativa para apoyar el debridamiento autolítico como cuidado paliativo en el control del dolor y para favorecer la granulación, la epitelización y la hidratación dérmica. La combinación básica de los hidrogeles es agua, polímeros humectantes y agentes absorbentes. O sea, no es muy complicada la producción de este elemento, pero ayuda bastante en las, ¿cómo se llama esto? En las heridas, digamos, que tienen acá. Es un debridante autolítico en cualquier tipo de herida o úlcera, pie diabético o quemadura, heridas o úlceras tipo 1, 2, 3 y 4, limpias o infectadas, quemaduras tipo A, heridas dehiscentes, heridas traumáticas, abrasiones o laceraciones, zonas donantes de injerto, lesiones cancerosas, dermatitis por radiación, pie diabético grado 1 a 4, heridas profundas con leve exudación y relleno de cavidades. También nos va a permitir todo eso. Y aquí tienen otra presentación más de cerca, y aquí si ustedes le hacemos un poco de zoom a esto,
van a poder ver cómo se utiliza esto, y básicamente se utiliza un palito de estos con algodón, un hisopo, se echa el gel directamente y se cubre la herida con el gel. ¿Ya? Aquí tenemos la progresión de una herida con el uso de hidrogel. Esta fue una extravasación con una solución endovenosa vesicante en el abdomen. Y acá está la herida como empezó. Se las voy a agrandar un poquito para que la vean, ¿ya? Así partieron con la herida. Aquí está la progresión a los 6 días de uso de hidrogel, cómo se limpió. Y aquí ya está a los 14 días cómo va cerrando por segunda intención y quedan unos bolsillos muy pequeños, pero permite de alguna manera disminuir la cantidad de tiempo, si ustedes quieren, en que demoró en cicatrizar esa herida. Dentro de las coberturas bioactivas también tenemos el alginato, que si ustedes se fijan bien en el nombre, el alginato no es nada más que un derivado de las algas marinas, ¿ya? Y están, como dice acá, formados de un polisacárido natural derivado de la sal de calcio, del ácido algínico, que es proveniente de las algas marinas, y posee iones de sodio, calcio y en distintas proporciones. Al entrar en contacto con el exudado de la herida, es rico en iones de sodio, se produce un intercambio, ¿no es cierto? El alginato absorbe los iones de sodio y libera iones de calcio al medio. Y eso forma un gel que mantiene un ambiente húmedo fisiológico en la herida, y la presencia de iones de calcio en el medio favorece la acción hemostática de la herida. O sea, esto se usa generalmente para heridas que están sangrando y que necesita un taponamiento de alguna manera con iones de calcio, ¿ya? Eso permite. Tenemos acá las distintas formas de presentación. Hay unas en láminas, están las que están en mechas, que estas habitualmente se utiliza para rellenar ciertas heridas con algún exudado abundante. Estas son capaces de absorber aproximadamente el doble de su peso o de su, digamos, estructura en líquido. Por lo tanto, son ideales para el manejo de las heridas o úlceras con moderado o abundante exudado por la alta capacidad de absorción, ¿ya? Ojo con esto, no se puede utilizar en heridas con nulo o escaso exudado ni en cavidades pequeñas por su capacidad de expansión, porque esto cuando absorbe líquido es igual que una toalla nova o uno de estos paños de cocina de espuma, dobla su tamaño. Por lo tanto, esto se pone, absorbe el líquido y se tiene que retirar después, porque el espacio que ocupa, sobre todo una cavidad cerrada, va a hacer que la herida se siga agrandando si es que lo dejamos sin, digamos, inserto completamente adentro. Necesita un apósito secundario para que esto no se caiga, porque esto solamente se aplica, no tiene adherencia ninguna. Y aquí está la otra forma, o sea, digamos, otro paquetito con metas, y está indicado en heridas o úlceras tipo 2 a 4, pies diabéticos grado 1 a 4, quemaduras tipo A, con exudado de moderado a abundante flujo, heridas o úlceras infectadas de discentes y fístulas, pie diabético infectado, quemaduras infectadas, heridas traumáticas, heridas oncológicas, zonas donantes de injerto, heridas con sangramiento en napa. Acuérdense que este tipo de apósito es un buen hemostático, sobre todo para heridas que están sangrando en napa, que es como que sangran de todo el lecho de la herida, permite la hemostasis en ese lugar. Y aquí tenemos varias aplicaciones del alginato. Vamos a ver las de arriba, donde tenemos esa herida que está completamente sangrante y lo que se hace es aplicar las láminas de alginato bastante más, digamos, se pone directamente la lámina de alginato y va a permitir la hemostasia de esta herida que está sangrante. En este caso se usó para rellenar esta herida, ¿ya? Si ustedes se fijan, también está cerrando por segunda intención, o sea, hubo una dehiscencia en una cirugía cardíaca y se aplica tal cual como ustedes lo ven aquí. Se parece un poco al Moltopren en la textura, pero ustedes ven que ustedes van a ver que cuando lo ponen, ¿ya? Se amolda bastante bien, y cuando ustedes lo sacan, como ustedes lo ven acá,
ya ha doblado el tamaño y permite, ¿no es cierto?, que absorba el líquido. Se usa también bastante en colostomías que se están formando, como esta, se está formando la roseta, y en pie diabético, ¿no es cierto? Y esta es una de las precauciones que tienen que tener porque básicamente este es un pie que está totalmente macerado. Probablemente se utilizaron mal los apósitos y hay que tener mucho cuidado con eso. La tablita resumen, entonces, de los apósitos bioactivos tenemos los hidrocoloides, el hidrogel y alginato, y aquí ustedes van a tener la composición y la indicación. Nuevamente favorece la cicatrización, debridamiento autolítico, proteger, favorece la cicatrización, debridamiento autolítico y absorber el exudado moderado a abundante, y se puede usar hasta 7 días el primero y 72 horas el segundo, ¿ya? Recuerden que estas tablas están en este link que ya les voy a dejar cuando terminemos esto para que los puedan revisar. Y vamos con los últimos, la última familia de coberturas, que son las mixtas, ¿ya? Y las características es que son apósitos con diferentes niveles de permeabilidad que combinan las características de apósitos pasivos, interactivos y otros componentes. Y tenemos el que es de elección para las heridas infectadas con antimicrobianos desodorantes y los absorbentes. Y los antimicrobianos desodorantes están compuestos por carbón activado, ¿ya? Que ahí tienen el carbón activado con plata. Ustedes saben que el carbón activado absorbe olores, pero además la plata lo que hace es tener una acción antimicrobiana, y cubierto por encima por un nylon poroso que permite, ¿no es cierto?, que haya intercambio de elementos entre la herida y el apósito. Y el carbón activo también permite absorber los microorganismos y otras partículas indeseables, a la vez que neutraliza el mal olor, ¿ya? Y como dice acá, la plata le da la característica bactericida, ya que destruye las bacterias adheridas al carbón activado. Se pone esto que no tiene ninguna fijación y se pone un apósito secundario para que quede bien en su lugar. La indicación es heridas úlceras tipo 2, 3 y 4, pie diabético grado 1 al 4, quemaduras tipo A, AB y B infectadas o con alto riesgo de infección, y controlar el olor de la herida. Este es el que habitualmente uno utiliza cuando hay heridas infectadas por Pseudomonas aeruginosa, que tiene un olor bastante particular, y para evitar que se pase todo el pabellón, digamos el pabellón clínico, por decirlo de alguna manera, se utilizan ese tipo de apósito. Las coberturas mixtas también tienen los absorbentes que tienen una composición mixta, ¿ya? Y este particularmente no se recomienda en uso en heridas infectadas, cavitadas y en heridas con exudado abundante, porque no es nada más que una mezcla de otros apósitos pasivos y bioactivos probablemente, ¿ya? Va a depender del tipo que ustedes quieran utilizar, es la mezcla de apósitos que van a tener. Pero básicamente su función es absorbente. Tienen heridas y úlceras tipo 1, 2 y 3, pie diabético grado 1 y 2, sin infección, con exudado escaso o moderado, incisiones quirúrgicas, quemaduras tipo A, sin infección, zonas donantes de injerto con exudado escaso a moderado, apósito secundario en heridas con exudado escaso a moderado. Y acá tienen nuevamente nuestra laminita resumen, donde tenemos el antimicrobiano desodorante, el absorbente, el antimicrobiano desodorante, que es el único que se puede usar con, digamos, el de elección, no es el único, pero es el de elección para las heridas infectadas, es el de carbón activo más plata más nylon, ¿ya? Y tiene un tiempo de duración hasta 24 horas, o sea, se tiene que cambiar al día siguiente. En cambio, los que son absorbentes pueden durar incluso hasta 7 días. Recuerden que estos son inertes, no tienen antimicrobianos ni ninguna solución medicada, por lo tanto, solo su función es absorber exudado, ¿ya? Tenemos, para ya ir terminando, los protectores cutáneos, que se usan principalmente en ostomías y en otras cosas más. Acá tengo uno de los tantos,
es una película de múltiples polímeros biodegradables que forman una barrera de protección contra fluidos y agentes irritantes. Hay formulaciones con y sin alcohol. La protección continua es variable, ¿no es cierto? Tiene un máximo de acción de 72 horas. Se aplica en la piel indemne, ya denudada, con riesgo de daño, moderada a alta, como el Cabilón, que es uno de los ¿cómo se llama esto? Protectores cutáneos. Y hay otro que no está aquí, pero lo pueden buscar, que se usa mucho en, espero que esté bien escrito, Caraya, que se usa mucho en las ostomías, que son los polvos de Caraya, ¿ya? Que es como lo mismo, es un protector cutáneo que se utiliza en el reborde de la ostomía, donde se forma la roseta y queda esa humedad permanente. Se utilizan los polvos de Caraya para, digamos, regular la humedad de la zona. Y tenemos acá, ¿va? Ahí está. Aquí están las presentaciones, de nuevo se me fue la marca ahí, pero básicamente vienen listos con un hisopo para aplicar y se aplican así como está en esta lámina, y ahí efectivamente hay una ostomía, ¿ya? Y se va a aplicar por el reborde de la piel, que ustedes ven que ya está irritada, que está empezando como a empezar a macerarse y a tener problemas, y se aplica en el reborde para proteger esa zona de la piel. Lo pueden ocupar también para, por ejemplo, esta es una cistostomía, ¿ya? Que también tiene contacto permanente con humedad. Entonces, antes de poner algún apósito que proteja esa piel, se ponen los protectores cutáneos. Acá también tenemos un catéter percutáneo, ¿ya? También se usa la famosa cremita en unas coseduras de bebé, también se puede utilizar. Y acá tenemos ya otra foto que no es que esté todo rojo, sino que es la saturación de la foto, de la imagen es mala, ¿ya? Pero esto era una herida que era más o menos de este tamaño, que es como una dermatitis de pañal. Las recomendaciones generales, chiquillos, para ir terminando con la presentación, lo primero que ustedes tienen que tener en claro es que tienen que ser capaces de determinar cuándo utilizar y cuándo no utilizar un apósito de estos tecnológicos, como digo yo. Son herramientas útiles, pero no reemplazan el criterio clínico, ¿ya? Tienen que saber identificar a qué familia pertenece el apósito que ustedes quieren utilizar, y también desde ese punto de vista van a saber automáticamente si les sirve o no les sirve para el tipo de herida que ustedes están observando. Y van a hacer esa selección conociendo las indicaciones y las contraindicaciones. Recuerden que hay apósitos que tienen contraindicaciones y que si se usan mal, básicamente van a tener más problemas que beneficios. Si ustedes quieren revisar algunas referencias, está la 3M, que es líder bastante en todo lo que es apósitos y coberturas y trabajo con heridas. Está la Católica, que es la página que yo les voy a dejar en el, ¿cómo se llama esto? En el aula virtual. Y por supuesto la guía clínica, que ustedes ya la tienen. Esta yo se las dejé en el aula virtual para que ustedes la revisen. Si tienen dudas, consultas, comentarios respecto a la presentación, es el momento de hacerla. Chiquillos. Una duda. Dígame. En los apósitos bioactivos como el hidrocoloide o el hidrosol, que alginato, son, ¿ya? claro, que son derivantes autolíticos, ¿el parche se puede poner completo o tiene que tener la forma de la herida? Yo me acuerdo que yo un tiempo cuando hacía curaciones utilizaba harto lo que era el tul. ¿Ya? No, y nos decían que tenía que ser solamente, por ejemplo, eso de la forma de la herida, porque Es si que no se maceraba la piel alrededor. ¿Pasa exacto. lo mismo con estos otros o no? Lo que pasa es que el tul es otra cosa. El tul es de esta otra familia, de los, ¿cómo se llama esto? De los interactivos. Entonces son familias distintas. Con el tul tiene esa capacidad, digamos,
tendencia a adherirse y a macerar, porque es semioclusivo, el material lo hace semioclusivo por el petrolato que tiene. El petrolato es como una parafina, básicamente, o una vaselina, si tú quieres, que lo que hace justamente es cubrir la herida y evitar que se salga toda la humedad, ¿ya? Por eso que el tul, tú tienes que usarlo cortándolo, ojalá a la medida de la herida y todo lo demás. Cuando tú usas los apósitos bioactivos, la gracia de los apósitos bioactivos es que de alguna forma son relativamente inteligentes, ¿ya? La gelatina y la pectina que tú tienes acá al medio, que es la que forma la capa, veamos la otra lámina que tengo acá, que es la que forma la capa, va a actuar solo en la zona que tiene que actuar. Por lo tanto, aquí no hay problema que tú cubras más parte de la herida con el apósito completamente, porque la gelatina o digamos el componente, que es el que se hace viscoso, va a actuar solo sobre la herida, no va a actuar sobre la piel sana. Esa es la diferencia entre este, que es bioactivo, y el otro, que es interactivo. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Y en el resto de la piel, por ejemplo, donde no está haciendo efecto el apósito, como protector. Se puede usar en piel sana también, como protector. De hecho, el hidrocoloide grueso se utiliza mucho como protector de talones y de sacro. Justamente por eso, porque si la piel está sana, no te va a producir ese gel viscoso, porque necesita cierta humedad que te la da solo en la herida exudativa. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Sí. Ya, más dudas, chiquillos, comentarios. ¿Qué dice el chat?